Vamos a seguir analizando lo que representa este fuerte incremento de la inflación mes a mes para analizarlo con los bolsillos de todos los argentinos, con lo que cuesta llevar un plato a la mesa. Pero claro, el gobierno lo ve positivo porque es menor al que cerró el 2023. Vamos a analizarlo junto a Miguel Ponce, amigo de la casa, economista. Estamos conectados con él. ¿Qué tal, Miguel? Pablo Vicente te saluda. ¿Cómo estás? Pablo, alegría estar contigo, ¿eh? Igualmente, gracias. Positivo, negativo, ¿cómo analizamos este 20,6? Mira, yo exactamente a las 4:30, cuando ya había aparecido, Sí. ponía el siguiente tweet, ahora es la red X, ¿no es cierto? Ujú. Receflación. Sí. En enero se profundizó la recesión con alta inflación, 20,6, que es lo que vos estabas analizando recién. Y digamos claramente, los precios no subieron más precisamente porque bajó la demanda. Exacto. Claramente hubo una reacción a aquel fogonazo inflacionario de diciembre y yo no celebraría tanto porque obviamente todos sabíamos que iba a bajar, pero seguimos estando en los niveles inflacionarios más altos del mundo. Entre los 2 meses estamos arriba del 50%. Sí, sí, una Y locura. claramente uno podría decir, bueno, lo importante es la tendencia. Y seguramente febrero también va a andar en el entorno del 20. El problema es que la caída de las ventas, la caída de los niveles de actividad está pasando a ser de alguna manera el ancla a partir del cual los precios dejan de dispararse. Lo más positivo, vos fíjate en la tabla que recién mostrabas, es que alimentos no figura en esa tabla, Ujú. porque alimentos estuvo un poquito por debajo. Nosotros siempre veníamos diciendo, prácticamente desde octubre para acá, que es cuando empezó el alza, este es el primer mes que baja desde octubre a la fecha, que siempre los consumos populares estaban por arriba del índice general. Esta vez no. Esto es positivo, bueno, es entendible de que después de esto que vos comentabas, donde prácticamente hubo muchos precios en alimentos que se zarparon, Sí, sí, diríamoslo sí, se por le fue de las todos. manos, totalmente. Ah, De todas formas, ahora, Miguel, aportando lo que vos decís, nos encontramos con que no aparecían en ese listado que era negro. Sí, que todos estaban por encima del 25%, pero de todas maneras, alimentos y bebidas se quedó con un 20,4%, casi empatando lo que fue este absolutamente. número que presentó el INDEC. Absolutamente. Y vos tenés algo de conocimiento de lo que implica en términos inerciales para Ujú. el mes que viene muchos de estos rubros. Obviamente, los promedios dan relativamente inferiores a diciembre, porque prácticamente aparece el rubro de educación ahí que no se movió, 0,1. Claro, Lógicamente, en enero no se va a mover, nada. pero ya en febrero se empieza a notar por qué, porque ya los padres salen a comprar las mochilas, salen a comprar los elementos para los colegios, el uniforme, etcétera, y marzo ni te digo lo que va a ser, Sí. ¿cierto? O sea, todo indicaría que hay una tendencia a la baja, pero manteniendo este agravamiento del cuadro de receflación. Vamos a notar muchísima más recesión y una inflación siempre alta. Miguel, no quiero ser mala onda, pero acabas de mencionar el mes de marzo. Tristemente tengo que traerlos acá a esta charla a Martín Guzmán, que recordemos había dicho después de marzo, allá hace unos, ¿no? 2022, si no me equivoco, Ujú. después de marzo vamos a encontrar la senda de la desaceleración. Frase de Martín Guzmán. Ya en marzo de 2023, lo propio con el ex candidato a presidente Sergio Massa, ex ministro de Economía Sí. también. Dijo lo mismo en el mes de marzo. Se le teme al mes de marzo porque es un mes donde la gente vuelve con las actividades, con esto que estabas diciendo, la canasta escolar. El año oficialmente comienza y todo produce un eco inflacionario en absolutamente todos los valores, no solamente de lo alimenticio, sino también de todo lo demás. Y es ahí donde ahora vamos a encontrarle una desaceleración al mes, a enero y febrero. Pero ¿qué puede llegar a pasar en marzo? Te diría que hay varios elementos, en este caso coadyuvantes, para que marzo sea una gran incógnita.
El primer elemento es si el gobierno logra quitar del horizonte potencial una probable nueva devaluación. Hay muchos que temen que a fin de febrero, comienzos de marzo, es decir, antes que comience a liquidarse la cosecha, la gruesa, ¿no es Claro. cierto? Y bueno, sea necesario un retoque en términos del dólar. Yo a priori diría que me parece que es posible que se zafe. El problema es que lamentablemente la política está haciendo mucho ruido y la incertidumbre que se ha generado a partir de la situación de enfrentamiento de poderes que se ha dado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, con la caída de la ley Omnibus, bueno, genera una situación en la cual la pregunta es, ¿vamos a tener un programa o no vamos a tener un programa? El Fondo Monetario, que precisamente para marzo tiene que volver a sentarse con el gobierno para replantear cómo va a seguir el tema, ¿le va a plantear la necesidad de un programa de estabilización? Porque hasta este momento lo que vemos es un programa de ajuste, y Claro. no precisamente de ajuste a la casta, ¿no es cierto? Sino un ajuste concreto sobre los jubilados, sobre los trabajadores, sobre los asalariados de todo tipo, formales e informales, y sobre las pymes. Yo te diría que hay una situación muy difícil donde el consumidor es el elemento emergente en la superficie, pero lo concreto es el conjunto de sectores que se han visto, diríamos, agravado en su situación, los más débiles, como siempre, de la cadena social, y me parece que esto genera una incertidumbre de cara a marzo. Obviamente, vos bien recordabas, estacionalmente marzo es más alto, pero habría que ver si ciertas incógnitas que hay de la política no terminan afectando a la economía real. Acabas de darle en la tecla, Miguel, con esto de los salarios. ¿Qué va a pasar? Recordemos que ya en las próximas horas va a haber un nuevo encuentro para analizar el valor del salario mínimo vital y móvil que requiere urgentemente una actualización, ¿no? Porque está muy Junto por con la debajo. jubilación. Con las La jubilaciones. jubilación. Empezamos Ignoramos cuál es la fórmula. Bueno, todavía eso no se sabe, que iba a ser de una manera, según la ley Omnibus, y ahora estamos todos con una incertidumbre, y sobre todo los jubilados, ¿no? No saben todavía cuál va a ser la forma para llevar adelante ese cálculo. Lo que estaban anunciando de récord era un 30%. Así es. Y está la situación de los jubilados en este momento, para algunos que han estudiado la historia de sus ingresos, dicen que es el peor momento en la historia. Yo reconozco que me atrevo a decir que es el peor momento en la historia de la democracia, la actual situación de los jubilados. Y me preocupa esta palabra que tocábamos recién, incertidumbre, Sí. que abarca, te diría a esta altura, todos los rubros y que nos impide que podamos hablar con mayor propiedad sobre lo que va a ocurrir en marzo. Si me apurás, esa incertidumbre después se vuelca a esta figura del trabajador pobre, porque si empezamos a analizar cuánto tiene que ganar una familia, tipo 2 adultos, 2 menores, para no ser considerada pobre, estamos partiendo de la base de 600.000 pesos, sin contar lo que se le puede llegar a pagar a un alquiler, porque no se cuenta con vivienda. Entonces, Por eso. si estamos analizando que ya partimos desde 600.000 pesos y el salario mínimo está en 156, si no me equivoco, no llega a 160.000 pesos, no dan las cuentas por ningún lado. Algo evidentemente hay que empezar a transformar para que pueda alcanzar esa familia cierta tranquilidad, porque si no es un camino de ida hacia que encontremos un estallido, que la gente diga basta, y es lo que queremos evitar por todos los medios también. Totalmente de acuerdo contigo, Pablo. Y vos fíjate, por eso empiezan ya a registrarse situaciones sumamente preocupantes. Los niveles de endeudamiento de la familia argentina, los niveles de utilización de la tarjeta de crédito y de endeudamiento allí también. El no pago, la acumulación de deudas en el pago de las expensas, el retraso. La situación que hemos visto en el día de hoy, inclusive, donde los dólares han bajado
prácticamente el blue inclusive. ¿Por qué? Porque el no haber pesos, lo que No se hay. nota en la recesión, el que tenía algún ahorro desarma esa cuota de 200 que había logrado ir comprando mes a mes durante el año pasado y empieza a haber una oferta mayor de dólares que los Sí, sí, pesos. sí. Por eso es que estamos viendo lo que hemos visto en el día de hoy, donde no solo las empresas han necesitado salir a desarmar sus posiciones, sino además muchos ahorristas que han visto licuar sus ingresos y que si no desarman el canuto, diríamos, Exacto. no pueden llegar a fin de mes. Aquel que lo había conseguido a 800 pesos, bueno, ahora que lo venda en 1100 ya es negocio para aquel que lo entiende de esa forma. Y entonces es ahí donde incluso hay muchas pymes que salieron a vender también esos ahorros Totalmente. en dólar paralelo, que es ilegal, que ya lo sabemos y no hace falta volver a explicarlo, pero que esta necesidad lleva a que esos pesos quemen y bueno, necesitamos cubrir, ¿no?, los gastos principales. Ahora tenemos que respaldar esta situación y vemos cómo hacemos. Por eso esto de salir a vender los dólares. ¿Sabes qué, Miguel? Quiero refrescar estos datos que hacíamos Vale. referencia a bueno, durante esta tarde, hace algunas horas nada más, el INDEC estuvo presentando los números de la canasta básica total con estos 600.000 pesos que necesita una familia tipo. Pero nos encontramos con la necesidad también de una canasta básica alimentaria y son casi de 300.000 pesos, 285.661 para no ser considerado indigente. La verdad que no están dando los cálculos. Por eso también la preocupación es inminente saber qué es lo que va a suceder en ese encuentro para analizar el nuevo valor del salario mínimo vital y móvil y si realmente hay interés de llevar cierta tranquilidad o no, porque creo que también empieza a jugarse esa situación política. Absolutamente. ¿Y esto se ve dónde? Se ve en los supermercados. Ujú. Pues en los supermercados estás viendo a lo mejor la misma cantidad de tickets, pero con menos ítems por ticket. Es decir, la gente va y compra, necesita 3 elementos en ese momento, va y los compra y punto. Cada vez los changuitos salen más vacíos Sí, sí, y sí. cada vez se acorta más el mes. La Entonces, compra del mes no ve, existe más, Miguel. absolutamente, y además vemos situaciones absolutamente inéditas en muchos de los supermercados. Hemos visto dos estrategias distintas. Por un lado, los grandes superficies que dejaban vacías algunas góndolas y ponían carteles diciendo, estamos defendiendo el bolsillo del consumidor, de nuestros clientes, por eso usted no encuentra este producto porque no estamos dispuestos a convalidar esta lista de aumento. Pero por otro lado, esos los más grandes. Pero Sí. la mayoría de las pymes del interior, sobre todo las que están nucleadas en la Cámara Argentina de Supermercados o en la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, hicieron un programa 20 por 20, 20 sacrificando utilidades, es decir, 20 productos de primera necesidad con un 20% de descuento. Es decir, se comían utilidades, hacían que estuvieran presentes estos productos de las formadoras de precios que se habían zarpado, pero achicando, compartiendo con el consumidor, compartiendo con sus clientes esa situación de esfuerzo. Me parece que esto igualmente ya se está notando en los números de venta. La Totalmente. caída de las ventas y la caída de las ventas de las pymes sobre todo es muy preocupante. Miguel, un placer hablar con vos, siempre tenerte. Gracias por la claridad. Te mandamos un abrazo. Por favor, siempre a disposición. Chao. Gracias.